Buenos días, vamos a continuar desarrollando el módulo 1 de las principales enfermedades infecciosas bacterianas que afectan a los rumiantes. Dentro de este grupo de enfermedades vamos a desarrollar el día de hoy la tuberculosis, que es una enfermedad muy conocida por todos, donde ustedes ya vieron a esta enfermedad, cuál es el agente infeccioso de esta enfermedad, lo vieron en microbiología, formando parte del complejo Mycobacterium. Vamos a ver también la lesión anatomopatológica más importante de esta enfermedad, que ya la vieron en patología general, y también vamos a relacionarlo con epidemiología en cuanto a los huéspedes susceptibles y a la forma de transmisión. Entonces, a partir de ahora vamos a desarrollar esta enfermedad y yo soy la doctora Fabiana Cipollini. Para continuar con lo que nosotros venimos nombrando como organización para presentar una enfermedad, vamos a comenzar con la definición de la tuberculosis, con lo cual vamos a decir que es una enfermedad infecciosa, que es contagiosa, que es crónica, que va a afectar a los bovinos y a otras especies animales, tanto domésticos como silvestres, y al hombre. Es causada por bacterias del género Mycobacterium y se caracteriza anatomopatológicamente por un granuloma específico con tendencia a la caseificación. Bien, eso sería con respecto a la definición. Si tuviéramos que nombrar algo de la historia de esta enfermedad, diríamos que es una enfermedad conocida de tiempos remotos, que ya en el año 1865 Villemin fue el que demostró que el material tuberculoso del hombre y el de los bovinos era el que producía la tuberculosis en conejos, y que este mismo agente era la misma enfermedad el que producía la gente, pero recién en el año 1882 Koch es el que demuestra el agente etiológico de la tuberculosis. Desde esa época hasta nuestros días podemos decir que es una enfermedad que es común a nivel mundial, no solo desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista como una zoonosis. Y podemos llegar a decir que causa más de 3 millones de personas en el mundo mueren por año por esta enfermedad, que va a estar relacionada con los países subdesarrollados, con los niveles de pobreza, que a nivel mundial podemos decir que remarcó o se aumentó la cantidad de casos que se dieron a partir del año 1993, donde la OMS la declara como emergencia sanitaria global por la tuberculosis, porque se empezaron a dar muchísimos casos por la presencia del SIDA, donde al ser inmunosupresor esta enfermedad junto con la del SIDA potenciaban la cantidad de casos. En la Argentina podemos decir que es conocida hace muchísimos años, que actualmente podríamos hablar de un 1 a un 2% de prevalencia, y que se mueren generalmente entre 150 a 300 casos de casos por año tenemos, y que la mayoría de los casos, lo vamos a ver más adelante, tienen que ver con la relación que tienen con los animales, el lugar de la residencia rural y también la relación laboral, generalmente con veterinarios, operadores en los mataderos, en los frigoríficos, carnicerías, en los tambos, lecherías. Lo vamos a ir viendo.
Con lo cual podemos decir que es una enfermedad que tiene mucha historia, pero que sigue estando presente hasta nuestros días. En el hombre es una enfermedad que tiene tratamiento, lo vamos a ver, el tratamiento es muy largo, pero lo cierto es que hasta el día de hoy la tenemos desde muchos años hacia atrás. Continuando con los ítems a desarrollar del tema del día de hoy, que es tuberculosis, vamos a hablar de la etiología. Con respecto a la etiología tenemos que recordar lo que ustedes ya vieron en microbiología con respecto a las características generales de este género de Mycobacterium, donde decíamos que este género Mycobacterium se va a caracterizar por ser bacilos, que van a ser inmóviles, que van a ser aerobios estrictos, gram positivos, que no van a tener cápsula ni van a ser esporulados como veníamos viendo con los otros agentes, y que al no tener cápsula ni ser esporulado, lo que son sí son ácidos alcoholes resistentes. Vamos a ver después que lo que le va a dar cierta protección cuando estén justamente en el medio. Requieren medios especiales para poder cultivarse, son exigentes con respecto a eso, y tienen un desarrollo muy lento, que es cada 12 horas aproximadamente. Recuerden que los medios para los cuales se puedan cultivar eran el de Lowenstein-Jensen o el de Stonebrick, donde se observaban cómo desarrollaban las colonias. La otra consideración que tienen que tener es que decíamos que era lento el crecimiento a cada 12 horas y que recién podemos confirmar como un resultado negativo cuando transcurren 60 días desde que se empieza a incubar una muestra, con lo cual es mucho tiempo para hablar de una negatividad, ¿no es cierto?, de una muestra que se manda al laboratorio. Decíamos que en el medio ambiente esta bacteria no tiene ni cápsula ni esporula, pero que los lípidos constituyen el 20 al 40% del extracto seco y el 60% de la pared celular, ¿sí? Y esto es lo que le va a dar su resistencia, y que esta situación hace de que justamente sea la forma de protegerse tanto en el medio ambiente, que la viabilidad va a depender si se hallan en los alimentos, en el agua, en el aire, en el suelo, o bien si se encuentra dentro del animal, a nivel ya de los hospedadores, donde el sistema inmune es el que lo va a tratar de fagocitar, y esta capa es lo que justamente le va a servir como protección. ¿Qué otra cosa tenemos que recordar? Que este Mycobacterium puede convivir congelado durante muchísimo tiempo, y que resiste en el yogur y en el queso fresco de la leche que es sin pasteurizar hasta 14 días y en la manteca 100 días. ¿Cómo podemos actuar sobre él? ¿Sensible a qué? Es sensible al alcohol al 70%, lo destruye en menos de un minuto. Igual que el ácido fénico y el ácido sulfúrico al 4 o al 5% y el formol al 2 o al 3%. Otra cosa es importante, que la salazón y el ahumado ejercen una acción débil sobre el bacilo, tener en cuenta de ese punto. Bien, esas son las características generales en cuanto al género, pero si tenemos que hablar en cuanto a la especie, vamos a hablar del tuberculosis, que afecta primordialmente al hombre, el bovis primordialmente al avium. Estos dos agentes
estas dos especies, lo que se caracterizan es porque son parásitos intracelulares, necesitan estar dentro del organismo, no se encuentran libres en el medio ambiente como sucede con el complex aviar, con el Mycobacterium avium, que sí puede estar libremente en la naturaleza, pueden estar en el agua, en la tierra, en las plantas. Esa es una diferencia importante. Bien, dentro de los Mycobacterium decíamos que el Mycobacterium tuberculosis junto con el Mycobacterium bovis también pertenecen a lo que se llama el complejo tuberculosis. Lo pueden encontrar así, donde también tenemos el Mycobacterium africanum, el Mycobacterium microti, el Mycobacterium pinipidi, que son los últimos que fueron aislados en animales marinos. Estos Mycobacterium entonces son estables y patógenos para las distintas especies. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente afectan a una especie, pero pueden también, tienen un huésped primario, pero pueden afectar a otros animales. Bien, continuando con el ítem del desarrollo de la cadena epidemiológica, como ustedes la conocen como tal, vamos a hablar de que la fuente de infección puede ser el animal enfermo o también puede llegar a ser el ambiente. La puerta de salida van a ser las aberturas naturales, el vehículo de eliminación van a ser las secreciones nasales, las expectoraciones, la leche, las heces y el semen. Recordar que la forma principal de transmisión del Mycobacterium bovis ocurre en el 80 y el 90% de los casos por vía aerógena principalmente. Entonces todo lo que es vía de secreciones nasales y expectoraciones es la forma de transmisión más común, y luego viene la vía de transmisión que es por la alimentación por la boca, por la leche, como forma de transmisión. La vía de transmisión decíamos que es la directa, es la más importante, por la olfacción, por el lamido, la lactación en el caso de los terneros, y la indirecta es por el ambiente contaminado, las instalaciones, ya que decíamos que por las microgotitas de flush es una forma de transmisión. La puerta de entrada se da principalmente por los orificios nasales y en segundo lugar por la boca. Y los huéspedes susceptibles decíamos que pueden ser todos los animales domésticos y el hombre. Si bien hay susceptibilidad en cuanto a las especies animales y a los diferentes tipos de micobacterias, nosotros podemos decir que el Mycobacterium tuberculosis, cuyo reservorio es el hombre, es el más patógeno generalmente para el hombre, pero también puede infectar a mamíferos silvestres y domésticos. También puede afectar a cerdos, a bovinos, a felinos, a caninos y entre otros. En cambio, el Mycobacterium bovis, ¿sí?, el reservorio principal y natural es el bovino, pero es patógeno de casi todos los mamíferos, pero no se encuentra en las aves. Y el Mycobacterium avium ataca principalmente a las gallinas y otras aves, pero también se encuentra en cerdos, aves, conejos, bovinos, felinos, caninos y el hombre. Bien, eso en cuanto a la susceptibilidad, ¿no es cierto? Tenemos que decir que además existen factores predisponentes que hacen que se presente esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores predisponentes? En aquellas explotaciones intensivas, donde la tasa de contacto entre un animal y otro es estrecha, porque se da en altas producciones,
o bien porque están ubicados en regiones frías, entonces los animales son estabulados, encerrados, y esta tasa de contacto aumenta. Entonces va a influir justamente la edad de los animales jóvenes se puede dar una transmisión, como decíamos, a nivel de la lactación. Generalmente no observamos la enfermedad en animales jóvenes a no ser de que haya una transmisión congénita, que no es lo más común de encontrar, o la transplacentaria, cuando hay una lesión a nivel de los animales jóvenes del cerebro, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y al ser una enfermedad crónica, en realidad la vamos a observar y verla en los animales adultos, no así en los animales jóvenes. En cuanto a la raza, se habla de razas más especializadas, más estresadas, que sea un factor de presencia de la enfermedad. Y en cuanto al sexo, no porque identifique un sexo tanto macho como hembra, sino generalmente las hembras, al ser más estresadas, ya sea por la lactación, por la preñez, que el macho, son los que generalmente se presenta la enfermedad. Pero, ¿qué podemos decir en cuanto a la distribución mundial de esta enfermedad, que lo habíamos dicho ya al comienzo? Afecta a muchísimos países desde el punto de vista productivo, ¿sí? Desde el punto de vista de la zoonosis, y en nuestro país en realidad existe una reglamentación vigente, que la vamos a ver en este tema, acerca de el control y erradicación de la tuberculosis bovina. Vamos a observar que esta es una enfermedad que está legislada en la Argentina como en otros países en cuanto a cuál es el control que se hace en los animales de producción. Las pérdidas, como decíamos al comienzo, son muy importantes y no solo tiene que ver con el diagnóstico, que en sí no se realiza en forma rutinaria, sino en el decomiso que se produce, lo vamos a ver a continuación, en los frigoríficos, cuando se encuentran lesiones compatibles en distintos órganos o en distintos ganglios, que depende a dónde drenen, lo van a ver ustedes más adelante en bromatología el año que viene. Depende el decomiso o no de la media res del cuarto de donde se encuentre. Entonces es una enfermedad importante y es una traba comercial para poder exportar justamente. Así que en líneas generales esto es con respecto a la epidemiología de la enfermedad. Continuando con el próximo ítem a desarrollar, que es la epidemiología de la enfermedad, vamos a decir de que el bovino tuberculoso puede transmitir la infección a un bovino sano a través de la vía digestiva, a través de la leche en los terneros, o la vía erógena, es la forma principal de transmisión. También podemos decir que por vía digestiva, principalmente como leches y subproductos, el bovino tuberculoso puede transmitir al hombre, y también por vía erógena, ¿sí? Y que este hombre también se puede reinfectar de bovinos ocasionalmente por vía erógena. En el caso de los distintos animales, como pueden ser animales silvestres, como pueden ser tanto los animales domésticos como en el caso del cerdo, del perro, del gato, la vía digestiva, la principal, principalmente la leche y los productos lácteos crudos y vísceras crudas, es la forma de transmisión de un bovino tuberculoso a estas especies, y la erógena es la menos frecuente y la que adquiere menos importancia. Continuando con los ítems a desarrollar, vamos ahora a tratar lo que es la patogenia de la tuberculosis. En realidad la patogenia es una de las patogenias más complicadas de las enfermedades infecciosas, porque tiene distintos
distintas formas y grados de evolución. Nosotros vamos a estudiar con un primer esquema del proceso evolutivo de la patogenia de la tuberculosis en el hombre, que fue propuesto por Ranke, que se denominó ciclo de Ranke en el año 1916. Y después Mierbele se basó en el mismo, adaptándolo a lo que sucede en el bovino y en las especies domésticas, que es lo que vamos a desarrollar ahora. ¿Qué tenemos que recordar de la tuberculosis? Que es una enfermedad cíclica, que cumple su proceso en distintos momentos o periodos, que se caracterizan por síntomas, lesiones y estadios de hipersensibilidad que son propios de cada uno de ellos, y que la evolución de cada uno de estos factores va a depender de características o factores predisponentes ligados al huésped, que generalmente nosotros lo vamos a denominar como el estado inmunitario, cómo está con respecto a las defensas, qué edad tiene, cómo está equilibrado con respecto a la nutrición, en la genética si hay una predisposición. Características referidas en lo que es al bacilo, por ejemplo, la cantidad de agente infeccioso que haya, lo virulento que sean, y también características referidas al medio ambiente. Entonces nosotros vamos a comenzar diciendo que vamos a dividir a la tuberculosis en dos formas, en una primaria y en una secundaria, como ven en este cuadro, y en una forma evolutiva y en una forma estabilizada. Cuando ingresa el primer contacto, que nosotros decíamos que la forma de ingresar del bacilo era a través de las gotitas de flush, por la respiración, por vía erógena en primer lugar, y luego por vía digestiva, ¿no? Entonces el primer contacto del organismo crea una lesión inflamatoria inespecífica, que en realidad se llama chancro de inoculación, que ustedes ya lo vieron, y que tiene que ver con la puerta de entrada, que era lo que decíamos, donde los bacilos van a ser transportados por los macrófagos, o libres, van a llegar por vía hemática hacia, o en realidad por vía linfática, a los ganglios regionales primero, ocasionando una lesión muy similar a la de la puerta de entrada. Entonces, la conjunción de la puerta de entrada más el ganglio con la linfoadenitis satelital es lo que va a constituir en lo que nosotros conocemos, y ustedes ya lo han visto, que se denomina complejo tuberculoso primario. Este complejo tuberculoso puede evolucionar de dos maneras: hacia la cura, que es lo que sucede generalmente en el hombre, que puede o no dejar una cicatriz a nivel del pulmón, si le hubiera llegado al pulmón o solamente ahí a los ganglios, y hay una cura farmacológica a través de antibióticos, que lo vamos a ver más adelante. Y la otra forma es hacia la estabilización, estabilizado o foco latente. Esta es una forma de proceso que puede estar así durante meses, años, o inclusive durante toda la vida del animal, si éste tuviera una buena inmunidad, que lo cual frena este proceso de multiplicación. También tenemos que tener en cuenta que en el bovino y en las otras especies no hay cura bacteriológica, porque no se trata. Entonces quedan los bacilos enquistados o en forma latente en la lesión principalmente.
y que si le bajan las defensas, hay algún motivo en particular, puede evolucionar ese foco latente, ven por una flecha que baja, hacia lo que sería la tuberculosis crónica de órgano o periodo secundario. Esa es una forma donde digamos que el sistema inmune frena al bacilo. La otra forma es que ese complejo tuberculoso primario, por vía linfohemática, vaya a distintos órganos, ocurriendo lo que se denominaría la generalización precoz, que es donde aparecen lesiones tuberculosas en distintos órganos, siendo lo característico que estuviera afectado la parte ganglionar comprometida. A su vez, esta generalización va a depender de diversos factores, que sea en forma aguda o que sea en forma moderada. Recordemos que los factores que tenían que ver con la característica propia del animal, de la resistencia, de la edad de la especie, que puede frenar estas de dos maneras, ¿no? La forma aguda, la generalización precoz aguda, es cuando la resistencia es baja, entonces el bacilo se disemina a muchos órganos, dando lugar a lesiones uniformes típicas que se denomina, que la vamos a ver después en distintas imágenes, que es la tuberculosis miliar aguda. Que son pequeños tubérculos grises o amarillos, que son miliar, se denominan porque son parecidas a los granos de mijo, que se pueden presentar en pulmón u otros órganos, y también pueden haber lesiones que son exudativas, como neumonías, meningitis, que eso produce sí realmente un desenlace fatal. Esta generalización precoz aguda es lo que sucede, o es la forma más común de presentarse en los carnívoros, en las aves y en los equinos. En cambio, la generalización precoz moderada o lenta es cuando hay una resistencia parcial a esa diseminación por todo el organismo. Es de pocos bacilos y se manifiesta en forma de oleadas. Dando origen a lesiones características polimorfas en distintos órganos, que son nodulares, que son fibrosas, exudativas, caseosas, calcáreas, y es típica de la tuberculosis perlada, la tuberculosis nodular, que son las lesiones nacaradas, nodulares, pedunculares, que ya son más grandes que las anteriores, que no es grano de mijo como veíamos en la anterior, sino que ya es lenteja o garbanzos, que están localizadas en la pleura parietal o visceral. Y esta es la tuberculosis que puede estabilizarse, como tuberculosis nodular estabilizada, quedarse ahí o pasar hacia a un periodo secundario de tuberculosis. Esto ocurre generalmente, esta forma de generalización precoz moderada o tuberculosis nodular estabilizada es la que se da en los bovinos y en los cerdos.
Luego vamos a tener un periodo postprimario o tuberculosis secundaria, donde en realidad es la evolución de las formas estabilizadas del periodo anterior, donde la diseminación del bacilo no va a ser por vía linfohemática, sino va a ser por vía canalicular, como ven en la imagen. Y esta diseminación por vía canalicular no va a ser por la vía linfohemática, como decíamos, y va a estar dada generalmente por los bronquios, los bronquiolos, en el caso del pulmón, por los túbulos renales, en el caso del riñón, por los conductos galactóforos en el caso de la glándula mamaria, o también por contigüidad. Si la lesión afectara de un solo órgano, se denominaría tuberculosis crónica de órgano. Y estas lesiones características van a ser las lesiones gaseosas, reblandecidas, con formación de úlceras, de nódulos, de cavernas, generalmente lo podemos ver en riñón, y que este periodo también lo que vamos a ver que no solo van a estar los órganos, sino que van a estar los linfonódulos comprometidos, y que esta puede estabilizarse, esta tuberculosis crónica de órganos, sin producir la muerte del animal, sin compromiso, o puede haber alguna situación estresante para el animal donde disminuyan las defensas y haya una diseminación por vía linfohemática y se produzca una generalización aguda tardía por situaciones de estrés, nutrición, lactación, enfermedades, consociación con otras enfermedades. Entonces formaría lo que sería, por ejemplo, si estuviera en pulmón, la tuberculosis miliar tardía, la tuberculosis pulmonar acinosa galopante, o una nefritis exudativa también si estuviera a nivel del riñón, conllevando a la muerte del animal. Esa sería la patogenia de esta enfermedad. Como ven, es un poco complicada, pero comprendiendo cuál es el paso, los distintos pasos que se van cumpliendo dentro del animal y teniendo en cuenta que no siempre se manifiesta de la misma manera, que va a depender de muchos factores, podemos comprender la patogenia de la tuberculosis. Continuando con la patogenia de esta enfermedad, vamos a relacionarla con el cuadro anterior en función a las lesiones que va a producir. Decíamos que el ingreso por la puerta de entrada, la lesión que producía junto con la presencia a nivel de ganglio, constituían ese complejo primario, que en el caso del hombre podía llevar a la cura, y en el caso de los que dependía de la inmunidad del animal, que quede como un foco estable, dependiendo de las condiciones propias, de que eso no se vuelva a generalizar, o que quede ahí de por vida. Dentro de la generalización precoz podía ser de una forma aguda, rápida, que se presentaba en forma miliar, decíamos que era similar a los granos de mijo, o podía ser moderada, lenta, en forma de oleadas, con la lesión característica perlada o nodular, que también podíamos ver en las pleuras, que podemos ver ahora en unas imágenes a continuación, y de ahí podía ir a órganos, ya constituyendo lo que sería la tuberculosis secundaria, de órganos donde formaba ya úlceras, cavernas, que podía estabilizarse también dependiendo del sistema inmunitario del animal, o bien podía generalizarse y producir una generalización tardía, llevando a la muerte del animal.
Ahora, me gustaría relacionarlo con lo que es la inmunopatogenia. O sea, la llegada del bacilo tuberculoso por inhalación a los alveolos va a producir una reacción inflamatoria inespecífica al comienzo, donde los macrófagos alveolares van a fagocitar y destruir la mayor parte de los bacilos y transportándolos eventualmente a los ganglios. De esta manera sobreviven, se multiplican a nivel intracelular en macrófagos, destruyéndolos obviamente, y por mecanismos quimiotácticos de los monocitos y macrófagos, formando así lo que se denominaría la tuberculosis primaria, el tubérculo primario inicial. Después de la segunda o tercera semana aparece en el centro gaseoso necrótico, que es por la destrucción de estos macrófagos cargados de bacilos y una acumulación de macrófagos que van a estar parcialmente activados. Y a partir de la tercera semana se van a poner en marcha los mecanismos de inmunidad mediados por células y de la hipersensibilidad retardada, que es realmente la que se encarga de la defensa del animal. De esta manera van a aparecer los linfocitos T, que van a atraer a más macrófagos y linfocitos por sustancias quimiotácticas. Van a llamar a lo que son las interleuquinas 2, 3, 6, al gamma interferón, donde todo este sistema se va a poner en movimiento para tratar de frenar a ese bacilo que está multiplicándose dentro de los macrófagos. Por eso es que van a haber macrófagos activados. ¿Está? Bien. De esta manera, nosotros lo que vamos a medir y estudiar más adelante es que la inmunidad principal que se da es la inmunidad de tipo celular, con macrófagos activados, y la hipersensibilidad retardada, que es a través de la necrosis gaseosa. Y es lo que vamos a basar más adelante en lo que va a ser nuestro diagnóstico en sí de la enfermedad. Continuando con los ítems a desarrollar dentro de lo que son las manifestaciones clínicas y lesiones, podríamos decir que en los bovinos es muy inespecífico y que la mayoría de las veces son asintomáticas y que no tiene nada que ver con el estado de nutrición del animal. No siempre el animal que está consumido, anoréxico, caquético, es el que va a tener tuberculosis. También lo puede ser un animal que esté en un perfecto estado general. Con lo cual poder identificar clínicamente la tuberculosis es muy difícil. Podemos llegar a decir de que decíamos que la puerta de entrada generalmente es la vía erógena, que puedan haber manifestaciones del punto de vista respiratorias, pero no es muy común encontrar en bovinos, y menos en nuestra zona, manifestaciones clínicas referidas a ellos. También tiene que ver la categoría. Si encontramos en animales jóvenes que existan manifestaciones del tipo entéricas, como diarreas, no estaríamos pensando en una tuberculosis, sino estaríamos pensando en una parasitosis. Más si estamos hablando de animales de tambo, en producciones intensivas, donde en realidad estaríamos hablando ya de un complejo entérico. El otro punto sería, por ejemplo, una vaca que tuviera mastitis. Nos llamaría la atención el tamaño de los ganglios, ganglios aumentados de tamaño, la leche estaría afectada, estaríamos ante la presencia de una mastitis clínica. Ya en la leche lo veríamos que no estaría en las mismas condiciones.
estaría cortada, podría haber presencia de sangre, aparte de que esté el bacilo. También es importante decir que podemos observar ganglios que estén aumentados de tamaño cuando estemos haciendo palpación, por ejemplo, en bovinos. No es lo más común encontrar, pero puede ser una forma, ¿sí? En los ovinos y caprinos no es muy común, es muy rara poder diagnosticarla clínicamente la enfermedad. En cerdos generalmente no presenta síntomas, entonces van a ser todas lesiones a nivel de frigorífico. En perros y gatos pueden existir algunos síntomas como tos, disnea, enflaquecimiento, ascitis, diarrea, hidrotórax. Y en el gato se puede observar rinitis crónica, donde sí tendríamos manifestaciones, tendríamos que complementar con diagnósticos, radiografías, por ejemplo, para poder confirmar esta enfermedad u otra muestra, como vamos a ver más adelante. Bien. Y las lesiones es lo que vamos a pasar a ver en distintas imágenes, como lo estuvimos nombrando a partir de ahora. En esta imagen, como ustedes pueden observar, una tuberculosis en cerosas, en bovino, y es una tuberculosis perlada. Fíjense cómo se observa la lesión característica a nivel ganglionar. En este caso estamos hablando de una tuberculosis miliar, porque es más chico. Decíamos que la perlada eran más grandes. Los gránulos en este caso es más pequeño, también de una tuberculosis bovina. Como pueden observar, estas piezas son de la inspección veterinaria en frigorífico, donde cuando se analizan justamente con el veterinario a cargo, se pueden observar las presencias de estos nódulos que están, fíjense, esto ya sería a nivel de la pleura parietal, donde se observan en distintos grados, de distintos tamaños, la lesión característica a nivel tuberculosis. Como les decía, después ustedes van a estudiar más adelante, dependiendo del lugar donde esté, cuál es el destino que se le hace a la res. En este caso ya es una pieza que estuvo en formol, es una hepatitis granulomatosa en cerdos, donde se puede observar la tuberculosis porcina, múltiples nódulos blanquecinos con necrosis caseosa central. En este caso lo que se puede observar es en frigorífico, a nivel en la inspección, una tuberculosis en ganglio mandibular en cerdo, como está aumentado de tamaño y la lesión característica. Esto también es en cerdo. Fíjense cómo se observa que todo el pulmón está tomado, como se observan las distintas lesiones repartidas por todo el órgano. Tuberculosis pulmonar en cerdo. En este caso lo que está afectado es el vaso, siendo una tuberculosis esplénica en cerdo, donde se ven los nódulos repartidos por todo el órgano. Esto es lo que hoy nombrábamos en la patogenia, que pasa cuando ese contenido de las cavernas es eliminado a través de vía canalicular, quedan las úlceras o cavernas. Este es en el caso de un hígado, hepatitis granulomatosa, un hígado bovino con tuberculosis nodular, donde se observa necrosis caseosa delimitado por fibrosis. Fíjense cómo estaba totalmente afectado el órgano. En este caso estamos hablando de un hígado bovino, es una tuberculosis bovina con una hepatitis granulomatosa, y fíjense cómo se observa la tuberculosis perlada, lo característico de la lesión.
Esto es en caso es un hígado en cabra, como también se observa la presencia de lesión característica a nivel del órgano, como pueden ser afectados también. En este caso estamos hablando a nivel de tráquea, cómo se presentan, se observan la parte de nódulos. En este caso es un pulmón, fíjense cómo se observa la parte de ganglionar comprometida, aumentada de tamaño y totalmente calcificado, como también el órgano, ¿no? También a manera de comentario, cómo la tuberculosis puede afectar a las aves, decíamos que era el complejo aviar, producción de lo que es la tuberculosis pulmonar aviar y la tuberculosis intestinal aviar. ¿Sí? En las dos imágenes como se observa la lesión característica. Entonces, continuando con los ítems a desarrollar, vamos a llegar al diagnóstico. Y el diagnóstico clínico de esta enfermedad, basándonos en anamnesis, la pregunta que haríamos en función de lo que estuvimos hablando no es si los animales tienen síntomas o no, sino si en el frigorífico tuvieron alguna vez decomiso por animales, por reses en realidad que tuvieron lesiones compatibles con tuberculosis, como es el decomiso que se hace en frigorífico, si alguna vez tuberculizaron a los animales, por ejemplo, y si hubieron algún caso que le haya llamado la atención, por ejemplo, desde el punto de vista si estamos hablando de un tambo de mastitis, que sea común o frecuente año a año, que nos pueda llevar hacia la presentación de estos casos. Observar las alteraciones anatómicas es hacer una necropsia en el campo, identificar a un animal o bien concurrir como observador a frigorífico para ver todas las lesiones que hemos visto, justamente en la inspección que se hace, que es una de las funciones y de los trabajos de los veterinarios. Y esos son todos diagnósticos presuntivos, igual que el diagnóstico que se realiza a campo en el animal vivo, que lo vamos a ver en otro power aparte, que es el diagnóstico complementario de la tuberculinización en sí. Con lo que vimos hasta ahora estamos observando que el diagnóstico puede ser del punto de vista clínico presuntivo, que necesitamos confirmarlo con el laboratorio, para lo cual podemos tomar muestra donde tenemos que identificar al animal y confeccionar un protocolo para poder enviar. El punto a tratar es qué vamos a enviar, para justamente identificar al bacilo, aislarlo y cultivarlo. Para observarlo podemos hacer una coloración de Ciel-Nielsen y cultivarlo a través de los métodos de Lowenthal, Jensen o Stonebrick. En realidad hoy hay kits comerciales que son aceleradores del crecimiento para que no tarde 60 días como para que nos puedan dar una muestra negativa, porque qué pasa si no se puede identificar el bacilo por ejemplo, ¿qué muestras mandamos? Podemos mandar en sangre, es muy difícil de encontrar porque acuérdense que va a depender mucho de la patogenia que vimos que es muy variada. Pueden tomar una muestra de leche, que si está eliminando por leche lo vamos a encontrar, pero si no está eliminando no quiere decir que no tenga el animal vivo estamos hablando, ¿no? Si el animal estuviera muerto, estuviéramos en un frigorífico, hiciéramos una necropsia, en realidad deberíamos tomar un trozo del órgano que está afectado, donde vemos una lesión que puede ser similar a la lesión anatomopatológica que es característica de la tuberculosis, similar, tomar una muestra del órgano normal y muestra de dónde está la lesión, y eso mandar al laboratorio para poder hacer justamente una identificación o cultivo. Bien, o tomar una muestra de este órgano de 4x4, como ustedes saben, o de 2x2,
y se colocan formol para poder hacer un anátomo patológico. Lo otro que podemos hacer en realidad es con sangre poder hacer el diagnóstico de la respuesta inmune del animal. Que el gamma interferón es una respuesta mediada por células que se mide, se hace en realidad en un tubo de ensayo. No todos los laboratorios lo pueden hacer. En realidad hoy los laboratorios que están trabajando con este tipo de diagnóstico son en Buenos Aires, en el punto que tenemos que llegar la muestra antes de las 12 horas que nosotros sacamos y crea muchos inconvenientes para todo el interior del país poder hacer este diagnóstico, ¿sí? Pero este se asemeja a la tuberculinización, en realidad mide la inmunidad celular. En cambio el ELISA mide la respuesta humoral y hoy se están haciendo distintos ensayos de diagnóstico de ELISA a nivel del país para justamente consociar, hacer los dos diagnósticos, la intradermorreacción con el ELISA. Eso es todo en experimentación. Y obviamente PCR estoy buscando en sí el ADN del bacilo para poder decir tiene o no tiene tuberculosis. Estos serían los diagnósticos de laboratorio que existen actualmente. Entonces, ¿con quién voy a hacer el diagnóstico diferencial de esta enfermedad? Voy a hacer con la enfermedad que va de la mano, que es una enfermedad infecciosa, vírica, que se denomina leucosis enzootica bovina, que la vamos a ver también. Es crónica y afecta a los ganglios, por eso va de la mano con esta enfermedad, compartiendo esa característica. Generalmente afecta a animales adultos, lo vamos a ver después, y es muy difícil hacer el diagnóstico si no se usa el laboratorio como apoyo. En el caso de la leucosis enzootica bovina, con una muestra de sangre se hace una inmunodifusión en gel de agar y se puede saber si es esta enfermedad, o también con un ELISA específico. La otra enfermedad que ustedes van a ver es la paratuberculosis, o que ya la vieron en microbiología, con la cuestión es que es otro Mycobacterium, pero del complejo, del complex aviar, Mycobacterium paratuberculosis, subespecie paratuberculosis, que lo que va a producir como característica son los síntomas entéricos. En este caso también podemos hacer un diagnóstico de laboratorio para poder confirmar si es o no esta enfermedad. Podemos hacer tomar una muestra de materia fecal para hacer un cultivo o también un ELISA. Después tenemos actinomicosis y actinobacilosis, que son hongos, que en realidad la diferencia entre cada uno de ellos es que no van a afectar a tantos animales, como en este caso va a ser a nivel individual, que uno va a afectar hueso, el otro no, y poder hacer un diagnóstico de laboratorio para poder confirmar la presencia de esta enfermedad. También podríamos poner a las parasitosis en la categoría de jóvenes animales, pero no es lo más común, ¿no? Estas son las más comunes para poder diferenciar a la tuberculosis. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la profilaxis y recordar de tuberculosis? Que en realidad hasta ahora en la Argentina 2020 no hay vacunas para el ganado, ¿sí? Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Es controlar a los animales sanos y a los animales nuevos. ¿Con qué? Con la tuberculinización, como vamos a ver más adelante. Una vez que realizamos la tuberculinización de los animales, a un animal positivo no se lo vuelve a tuberculizar, se lo elimina, ¿sí? Porque ustedes vieron lo complicado que es la patogenia y ese animal toda su vida va a eliminar en algún momento
Mycobacterium al medio ambiente. Con lo cual el manejo sanitario se refiere principalmente a que debo identificar a todos los animales. Hoy eso es una cuestión que está solucionada desde el punto de vista que por la vacunación de aftosa, que es obligatoria, como ustedes saben, para todo el país, todos los animales deben estar identificados y ya existe esa identificación hoy. Entonces, aparte de eso, nosotros debíamos tuberculizar a los animales, eliminar a los positivos, separar por categoría, controlar todo animal que ingresa al establecimiento, no solamente con un diagnóstico, sino con 2 diagnósticos. De ser posible, no dejar hijas de madres positivas. Acuérdense que existe una transmisión transplacentaria, no es común, pero puede haber. Y si estoy en un tambo y yo tengo animales positivos, no debo usar sustituto lácteo en el tambo de estos animales que son enfermos. Bueno, decíamos que en nuestro país existe una resolución, que es la 128 del año 2012, donde existe el Plan Nacional de Control y Erradicación de la tuberculosis bovina. Tanto este plan lo que establece es que tanto los establecimientos de bovino, ovino y caprino tienen que cumplir cierta indicación, como por ejemplo que las cabañas de estas 3 especies tienen que estar dentro del plan, que los centros de inseminación bovino, ovino y caprino, que la carne, bovinos y los de leche bovino y carne y leche ovino y caprino deben ingresar a este plan, como lo vamos a desarrollar a continuación. En la actualidad nosotros esta enfermedad, la tuberculosis, está legislada por una resolución que es la 128 del 2011, donde establece que es obligatorio para todos los establecimientos lecheros, bovinos, ovinos y caprinos, ¿sí? Entrar en el plan con un plazo de 365 días de la puesta en marcha, o sea que fíjense que estamos un tanto vencidos, pero con lo cual establece la obligatoriedad de los establecimientos lecheros de estar en plan, como así también para las cabañas de carne y leche en bovino y caprino y las cabañas de leche en ovinos. La intención de este programa de control y erradicación de la enfermedad se basa en poder establecer programas regionales donde podamos decir que exista una zona de control donde la prevalencia global sea mayor a un 1%, programas de erradicación donde la prevalencia global esté entre 0,1 y un 1%, y zona libre cuando la prevalencia global menor sea el 0,1%. Esto ustedes ya lo vieron en epidemiología, cómo se clasifican estos programas en función a la prevalencia. Lo importante que podemos decir es que para la Argentina no podemos determinar, porque todavía la única en realidad provincia que trabajó en un programa de control y erradicación y determinó zonas libres de la provincia de Santa Fe. Hay otras provincias que han empezado a trabajar, generalmente son provincias donde la actividad principal es el tambo, marcando una diferencia con respecto a la producción de carne. Hoy en la Argentina no podemos hablar de una prevalencia porque no la tenemos, a ciencia cierta. Los datos que tenemos son todos datos desde frigorífico, de decomisos que se establecen,
y de esa manera la intención del país, del SENASA, en realidad el Servicio Nacional de Sanidad Animal, es poder trabajar en estos planes para poder ser competible, aumentar la competitividad en todo lo que es mercados internacionales. Con respecto a los estatus de establecimientos, que es lo que busca esta resolución, es discriminar en establecimientos que estén en saneamiento y establecimientos que estén libres. Establecimientos que estén en saneamiento son aquellos que se inscriben, que designan a un veterinario acreditado y se ha realizado el diagnóstico de la enfermedad, donde se hizo la tuberculinización y se puede establecer qué prevalencia hay con respecto a la enfermedad, si hay enfermedad y que se eliminan a estos animales positivos. Y el establecimiento libre es aquel que no tiene animales reaccionantes a la prueba tuberculínica y que necesita hacer 2 pruebas consecutivas con fiscalización oficial entre la primera y la segunda prueba para tambo con un mínimo de 60 días y un máximo de 90 días. Y en carne, la segunda prueba debe tener un máximo mínimo de 60 días y un máximo de 180 días para que tenga la validez de establecimiento libre. Los positivos deben ser eliminados con destino a faena dentro de los 30 días hechos el diagnóstico. ¿Sí? Esta es la resolución que vamos a trabajar, que van a trabajar ustedes en el práctico, que la van a tener colgada como material complementario, y es lo que hasta el día de hoy está vigente. Se está trabajando en una modificación de esta resolución, en hacerla más práctica y accesible, pero hasta el día de hoy es la vigente esta.